Segunda Feria de la Salud, UME. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy muy agradecida con la universidad y muy específicamente con la licenciada Verónica Romo por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes este tema. El tema que me piden desarrollar el día de hoy es salud emocional en el adulto mayor. Y bueno, para entrar en contexto, primero explicarles un poquito acerca de los adultos mayores. Nuestros adultos mayores dentro de la pirámide poblacional se está aumentando. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente lo que había era mayor número de jóvenes o adultos y en la parte menor eran los adultos mayores. Hoy se está invirtiendo. Lo que está cargando la mayor parte de esta pirámide o donde se está cargando más es en el adulto mayor, es decir, que se está invirtiendo. Hay cada vez más adultos mayores que personas en otras etapas. Entonces, la población mundial está envejeciendo. Esa es una realidad. Entonces, se estima que entre el 2015 y el 2050 se habrá duplicado por 2 la población de adultos mayores, pasando de un 12 a un 22%. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros poder conocer la etapa del adulto mayor y sus necesidades emocionales? Porque en algún momento vamos a convivir con ellos todos, ¿no? Entonces es importante poder entender esto. Ahora bien, también es importante poder entender qué es la vejez. La vejez es una etapa de la vida en la que todos vamos a transitar en algún momento, pero envejecer es un proceso a lo largo de nuestra vida. Son dos cosas totalmente diferentes que más adelante vamos a poder entender. En la etapa de los adultos mayores, también es importante reconocer que hay muchísimas pérdidas. Pérdidas como cuáles, pues como los amigos, el empleo, ¿qué más? Se enfrentan a diferente tipo de cambios, tanto en la familia como en los empleos. Y también es importante explicarles que hay una etapa de la vida, meseta por así decirlo, en la que se estabiliza esta cuestión del adulto mayor, pero de los 70 años en adelante empieza el declive. ¿Por qué? Porque hay mayores enfermedades y disminuyen las capacidades cognitivas. Ahora bien, hablando un poquito con relación a las ganancias y las pérdidas, en este sentido, ¿qué ganan los adultos mayores? ¿Cuál es la ganancia de pasar en esta etapa? Según estudios, hay un reconocimiento que existe mayor madurez emocional en esta etapa. También se habla de pérdidas, y cuando hablamos de pérdidas es bien importante reconocer que a veces nuestros adultos mayores no pueden gestionar sus emociones debido a estas pérdidas. Por ejemplo, pérdida de la independencia. Muchos, cuando viven la disminución de las capacidades cognitivas, son personas dependientes que los tenemos que cuidar en casa, y esta es una pérdida que ellos viven con mucho dolor, con mucho sufrimiento, inclusive hasta con depresión. Otra de las pérdidas es la función de física, ¿no? Funciones físicas disminuyen y entonces también lo viven muy complicado, muy difícil, con tristeza, se sienten de repente inútiles, y a veces la familia, el entorno no les ayuda. Entonces es importante tener conocimiento en este sentido para poder apoyar a nuestros adultos mayores. Otra de las pérdidas a las cuales se enfrentan también es a los amigos y compañeros contemporáneos. De repente ya se enteran que falleció algún amigo y se ponen tristes. De repente cuando salen
cuando empiezan a jubilarse, empiezan a perder a sus amigos, se sienten un poquito con menos capacidades debido a que pues ya no están en funciones. Ellos, y bueno, acá me voy a detener un poquito porque desafortunadamente dentro de las creencias limitantes que tenemos la mayoría de las personas y sobre todo a lo mejor los mexicanos, es que cuando llegamos a la etapa de la vejez y nos jubilamos, sentimos o sienten nuestros adultos mayores que ya no están funcionando, que ya no tienen la misma capacidad y entonces tienden a sentirse desvalorizados, y eso es una realidad aquí. La desvalorización lastima mucho a nuestros adultos mayores con relación a esto. ¿Por qué? Porque llega una etapa en la vida en la que se sienten desplazados y obviamente llegan a una etapa en la que ellos no reconocen que merecen ya descansar y entonces se sienten desplazados por los jóvenes que están llegando a los empleos. Y también dentro de las pérdidas están las cuestiones físicas, por ejemplo, algunas enfermedades, algunos dolores crónicos, se enfrentan a algunas enfermedades que por creencia se piensa que tienen que vivir nuestros adultos mayores. Y entonces estos pensamientos que están en el inconsciente colectivo, pues bajan en automático algunos de nuestros adultos mayores, manifestando algunos síntomas que tienen que ver con esta cuestión de las enfermedades que tienden a desarrollar las personas adultas mayores. También es importante hablar un poco de la disminución de los reforzadores en nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya no existe el reforzador del trabajo, por ejemplo, ¿no? Nuestro adulto mayor se enfrenta a la disminución de estos reforzadores, tampoco hay el reforzador de la convivencia social, tampoco en este sentido hay menos actividades para nuestros adultos mayores, entonces hay una disminución de los reforzadores. ¿Sí? También una de las limitantes o pérdidas a las que se enfrentan nuestros adultos mayores es las cuestiones emocionales, poder identificar la importancia de las emociones en la etapa de la vida, y las familias tienden desafortunadamente a normalizar que el abuelito es normal que se sienta triste. No, no podemos normalizar esto. Lo normal es que en cada etapa de la vida se viva con felicidad, con plenitud y con mucha gratitud. Los estudios estiman que algunos adultos mayores viven conflictos emocionales y los más frecuentes, pues sí, desafortunadamente es la depresión. Algo también que es importante, más adelante abordo el tema de la depresión, pero sí es importante también reconocer que hay diferentes tipos de adultos mayores. Por ejemplo, están los adultos mayores dependientes, el que te dice dame, dame y dame, yo necesito, yo quiero, tú me ayudas, tú me llevas, tú me traes, tú me cuidas, tú me alimentas, ¿sí? Hay adultos mayores así. También hay adultos mayores que tienden a deprimirse. No es no tendríamos por qué normalizar esta parte, pero dependiendo del ambiente en el que se desarrolle, nuestro adulto mayor va a generar, va a ayudar a que estos estados de ánimo puedan crecer. También hay conflictos a los que se enfrentan nuestros adultos mayores o más bien desarrollan algunas situaciones como la demencia, la depresión, la ansiedad. ¿Y qué hacer para prevenir? ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Cómo fortalecer la salud emocional de nuestro adulto mayor? Bueno, pues te voy a hablar de algunas. Una de ellas es mantenerlo en actividades sociales. Por ejemplo, hay aquí en México institutos, escuelas
lugares a los que pueden ir nuestros adultos mayores, grupos religiosos en donde pueden pertenecer. Aquí es bien importante el sentido de pertenencia, que los abuelitos, los adultos mayores se sientan que siguen perteneciendo a algún espacio, a lo mejor ya no al empleo, pero sí a algún lugar, a algún club en donde puedan ellos desarrollar algunas actividades. Permitirles que participen en estas actividades. Hay grupos de danza, hay escuelas o grupos de pintura, de lectura. Ellos pueden estar asistiendo a estos lugares con la finalidad de tener algún lugar al que puedan sentir que pertenecen. Es bien, bien importante esto. También porque de repente algunas situaciones de perder reforzadores positivos los pueden llevar a sentirse triste, inclusive a la depresión. Entonces hay que compensar esta situación de los reforzadores. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues manteniendo a nuestro adulto mayor en actividades sociales en las cuales ellos se puedan interesar. Otra es que pueda compartir con sus pares. Sí, una constante es que muchas veces el adulto mayor se aísla y ya no sale, más ahora en pandemia, ¿no? O sea, tenemos esa situación muy latente que nuestro adulto mayor pues no está saliendo. Sin embargo, es importante que una vez saliendo de esta crisis mundial en la que estamos, puedan convivir con sus pares, que puedan convivir con personas de su misma etapa, que puedan disfrutar a lo mejor de ir a una clase. Inclusive hay personas, adultos mayores, que viajan en grupos grandes, y es importante esta cuestión, que puedan disfrutar, ¿no?, con sus pares. También que puedan estar en actividades significativas y placenteras para que se sientan felices. En la mayor medida que puedas mantener a tu adulto mayor en actividades placenteras, de verdad que él te va a agradecer, y sobre todo va a cambiar el ambiente. Si en algún momento era diferente tu familiar adulto mayor, cuando empiezan a experimentar sentimientos de felicidad, todo a su alrededor cambia y se transforma. Entonces es importante que puedas colaborar con esta situación con tu adulto mayor. Hay una máxima también que es importante reconocer aquí, que nunca es tarde para aprender. Entonces, nuestros adultos mayores tienen la capacidad de poder aprender muchas cosas. Hay clases de pintura, manualidades, bordado, tejido, que pueden realizar nuestros adultos mayores. Entonces, acordémonos, nunca es tarde para aprender. Eso es bien importante. También es importante actividad física al aire libre. ¿Esto por qué? Porque podemos ayudar a que pueda disminuir la degeneración física. Ya les hablaba yo que después de los 70 años ellos empiezan con un declive físico. Entonces es importante que ellos puedan sentirse todavía que su cuerpo les funciona, ¿sí? Entonces esto también es importante. Y descubrir y mantener roles satisfactorios con ellos. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque fíjense que nuestros adultos mayores son una generación sumamente importante con relación a la historia familiar. La historia familiar es sumamente importante en constelaciones y también en transgeneracional. ¿Esto qué es? Conocer qué vivieron nuestros ancestros a través de ellos. Ellos son la historia palpable de nuestros ancestros, nuestros adultos mayores. Entonces es importante darles este rol de docencia, que nos enseñen cómo fueron sus abuelos, qué hicieron sus papás, sus tíos. Tener un banco de datos a través de ellos es sumamente gratificante, placentero para ellos poder compartirlo. No sé cuántos de ustedes se hayan sentado con sus abuelos y hayan platicado de las historias de sus abuelos o de sus papás, y el poder imaginárnoslo, el poder sentir esa emoción con la que te puedan compartir sus historias, sus anécdotas, te va a ayudar demasiado. ¿Cuántas personas llegan de repente a consulta transgeneracional y de repente les preguntamos, oye, ¿y tus abuelos, tus bisabuelos? Y no tienen conocimiento de ello. Entonces ellos
tienen mucha información. Entonces hay que darles estos roles satisfactorios y uno de ellos es el de la docencia. Por otro lado, también los abuelos consentidores, ese también es un rol para ellos, el poder consentir a sus nietos y darles muchísimo amor. Es sumamente placentero y gratificante para ellos. Ahora, algo que también es importante es poder conocer, no conocer, sino que ellos se acerquen a lo espiritual y no solamente con relación a la religión, porque hay muchos adultos mayores muy espirituales que tienden a practicar, por ejemplo, la meditación, la yoga, y entonces esta cuestión de estar en contacto con el universo, con la divinidad, les ayuda demasiado, les da mucha energía, los ayuda a mantenerse tranquilos, sanos, física y emocionalmente. Entonces, eso también es importante, que puedan ser personas espirituales, ¿sí? Hábitos para el envejecimiento positivo. También eso es importante conocer. ¿Qué pueden hacer nuestros adultos mayores para envejecer positivamente? Bueno, una de ellos es que puedan tener metas en la edad adulta. Por ejemplo, aprender algo, aprender a pintar, ¿no? ¿Cuántas personas cuando estamos en nuestra etapa de adultos decimos quiero aprender a tocar un instrumento, quiero pintar, y no lo hacemos porque de repente la cuestión de la vida, esta cuestión de hacer lo que tenemos que hacer para producir no nos permite a lo mejor tener una actividad como esta, pero cuando llegamos a esa etapa a lo mejor lo podemos hacer. Entonces esto es importante. También algo que es importante para esta etapa es que sean recompensados, y una de esas cosas es que podamos reconocerles a ellos el rol que desempeñan en nuestra familia, el rol de amor que puedan estar expresando, y también recordarles a ellos que nunca es tarde para aprender, que reconozcan ellos que pueden hacer muchas cosas aún estando en esta etapa. También lo que yo les comentaba, usar el pasado para cultivar sabiduría, y que puedan expresar lo que vivieron durante su vida y puedan expresar cuánto aprendizaje han tenido. También es importante enseñarle o dar pie a que nuestros adultos mayores puedan expresar, dar y recibir ayuda, porque muchas veces nuestro adulto mayor, por pena, por no, ¿cómo me vas a apoyar? O por no sentirse a lo mejor desvalorizados en el sentido de que no, ya no lo puedo hacer, que van a pensar que no puedo hacer algunas cosas, evitan el pedir ayuda. Entonces es importante también que nosotros podamos ser observadores y poder reconocer cuando necesitan ellos ayuda. Ahora, ¿qué hábitos deben cultivar o debemos cultivar para nuestros adultos mayores? Algo que es importante es aprender a perdonar y mantener una actitud de agradecimiento. Y aquí me quiero detener un poquito porque esto es sumamente importante, y no solo en nuestros adultos mayores. Esto es importante para cada ser humano en cada etapa de nuestra vida. Perdonar, ¿por qué? Porque el perdón es una protección para cada uno de nosotros. Perdonar libera. Perdonar ayuda a crecer, y sobre todo perdonar nos vuelve personas más compasivas. Entonces es importante poder mantener una actitud de perdón y enseñarles a ellos, ¿sí? De repente algunas personas adultas mayores, por la experiencia de vida que tuvieron, por sus aprendizajes, por sus creencias limitantes, no solo de ellos, sino de sus ancestros, lo que hacen es, ay, estoy enojado porque fulanito de tal, o nunca lo voy a perdonar. No, invitar a que ellos puedan perdonar, hablarles sobre el beneficio del perdón. Hay muchos estudios y es científicamente comprobados que debemos aprender a perdonar. Perdonar es una forma de protegernos contra emociones negativas que a la larga pueden provocarnos algunas dificultades emocionales. Está también científicamente comprobado desde la nueva medicina germánica
que mantenernos en emociones negativas y vivirlas en soledad provoca situaciones de enfermedad. Entonces es importante poder gestionar adecuadamente nuestras emociones, y mantenernos en la gratitud nos va a ayudar demasiado a poder estar bien. Perdonar también es una protección que nos debemos a nosotros, que es importante tenerla. Entonces, aprender a perdonar y mantener una actitud de agradecimiento previene el desarrollo de trastornos emocionales y con esto la depresión. Entonces es importante poder poner atención aquí. Es importante dejar ir, es importante soltar las situaciones o las experiencias negativas que hayan vivido nuestros adultos mayores, enseñarles a perdonar y enseñarles a mantener un estado de gratitud todos los días es importante. Y bueno, en época de pandemia ¿qué podemos hacer? ¿No? La pregunta es, ¿qué podemos hacer en época de pandemia con nuestros adultos mayores? Bueno, de entrada, evitar la sobreinformación. Yo sé que ya llevamos más de un año de pandemia, sin embargo, todavía hay una sobreinformación con relación a esta enfermedad que nos atacó mundialmente. Entonces, lo que debemos hacer con nuestro adulto mayor es que él vea lo menos posible este tipo de información. ¿Por qué? Porque puede tender a deprimirse por el encierro, o puede sentir miedo y de repente ansiedad, y de repente ya el estómago le duele y de repente tiene dolor de cabeza porque hay una sobreinformación. Y desafortunadamente, cuando no expresamos nuestras emociones, caen en nosotros síntomas físicos, y en nuestro adulto mayor hay que prevenir esta situación, sobre todo por el miedo, ¿no?, constante en el que puedan estar viviendo. También, ¿qué podemos hacer en esta época de confinamiento? Pues encontrar espacios para poder hablar de otros temas. Por ejemplo, cómo nos fue, cómo nos sentimos, qué hicimos en el día, que no tenga nada que ver con la situación del confinamiento. ¿Sí? Mantener hábitos de autocuidado. Es muy cierto que nosotros, los adultos, salimos a lo mejor a nuestros empleos y llegamos y vemos a nuestro adulto mayor y nos pregunta cómo nos fue, si nos cuidamos y demás. Hay que mantenerlos a ellos informados de que mantenemos nosotros nuestro autocuidado, que nosotros estamos constantemente cuidándonos, ¿no? Es importante también motivarlos a ellos, a nuestros adultos mayores, a mantener sus hábitos de higiene, de cuidado, a que se levanten, motivarlos a que se cambien, a que estén arregladitos, a que estén limpios. Eso es sumamente importante también con relación a la prevención de algunas situaciones emocionales negativas en época de pandemia. La cuestión de la disminución de reforzadores predispone a la depresión, ya se los había yo comentado. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tener alternativas para ocupar el tiempo con nuestros adultos mayores. Ya no hay reforzadores porque ya no van al empleo, porque ya no ven a sus amigos. Sin embargo, en casa, ¿qué podemos hacer? A lo mejor llevarles algo para que puedan pintar, darles algo para que puedan tallar, a las abuelitas que puedan tejer, que puedan bordar. Entonces, sí hay actividades que pueden hacer dentro de casa, y con ello los podemos ayudar a prevenir emociones negativas. Algo también que es importante es evitar la soledad. Es sumamente importante. ¿Cuántos de nuestros adultos mayores vivieron durante mucho tiempo un aislamiento, un aislamiento dentro de casa? ¿Por qué? Porque muchos estuvimos bombardeados de información de si los amas, no los visites, porque les puedes llevar alguna enfermedad, ¿no? Sobre todo con relación a esta cuestión de la pandemia. Entonces, el aislamiento social no es igual a la soledad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar las formas. Yo sé que ahorita, en este momento en el que estamos viviendo, justamente ya pasó la vacunación para nuestros adultos mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, mantener contacto con ellos. A lo mejor si ya no es tan seguido, encontrar las formas. Y una de las formas es ayudarnos con la tecnología.
¿no? Las llamadas, yo sé también que es a lo mejor en algunos casos imposible que un abuelito, un adulto mayor pueda contestar una videollamada, pueda vernos a través de una pantalla. Sin embargo, podemos decirle, ¿sabes qué? Yo cada tercer día te voy a llamar a las 3 de la tarde y tú solamente le vas a dar a aceptar a este botón y nos vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque necesita sentirse nuestro adulto mayor eh, amado. Se necesita sentir querido, no necesitado, pero sí que es importante para la familia. Entonces, es importante poder mantener contacto. Acuérdense, no es lo mismo aislamiento social que soledad. Eso es bien, bien importante y hay que evitar que nuestro adulto mayor se sienta aislado. Ahora, también hay que identificar sus necesidades y hay que preguntarles, porque muchas de las veces nosotros evitamos preguntarle a nuestro adulto mayor para que no haya una cuestión de responsabilidad, ¿no? De no, mejor no le pregunto porque no me puedo comprometer. No, es nuestro adulto mayor y acuérdense que si no estuviera él, no estuviéramos nosotros. Entonces, así de importantes son nuestros adultos mayores. Entonces, hay que motivarlos a que expresen y también lo importante de que expresen es evitar nulificar sus necesidades. ¿Sí? Son personas importantes y es una verdad que a veces lo que hacemos es no darles importancia. Y no, es importante poder escucharlos, poder saber e identificar sus necesidades, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, despensa, muchas de las cosas que ellos necesitan, todos las necesitamos, pero no ponemos atención en nuestro adulto mayor. Entonces es importante poder escucharlo. Algo que también es sumamente importante aquí es la gestión de pensamiento y emociones. Ayudarlos a que expresen, a que puedan compartir sus necesidades, validar sus emociones también es importante. Validar el hecho de cómo se sientan, preguntarle. Y si en algún momento nuestro adulto mayor tiene la necesidad de expresar y llorar, hay que apoyarlo, hay que entenderlo y acompañarlo. Es importante que él escuche de parte de nosotros, te entiendo y te acompaño, sé cómo te sientes. Pronto va a pasar esta etapa de aislamiento y vas a poder volver a salir y vas a poder disfrutar allá afuera y vas a poder ir de paseo. Esto es temporal, esto es importante poder comentar y no solamente con nuestro adulto mayor, sino también nosotros poder entender que esta etapa que estamos viviendo es temporal, no es permanente. Entonces es importante validar la emoción de nuestro adulto mayor. Hay muchas ideas con relación a la pandemia por parte de ellos, muchas ideas que tienen que ver con lo místico. Entonces hay que irles clarificando que esto es temporal, que afuera todo está bien, sobre todo si tenemos adultos mayores que aún no han salido de casa, que a pesar de tomarse o de tener la vacuna, no han salido de casa. Hay que clarificarles en este sentido que afuera todo está bien, que afuera es seguro estar, ¿sí? Una vez que ya hayan tenido la vacuna. Y si se le puede dar esta tranquilidad, hay que hacerlo. También algo que es importante poder entender aquí es que los cambios en la etapa del adulto mayor son una constante. ¿Por qué? Cambia desde la personalidad de sus hijos, los nietos, que son otro mundo, cambian las calles, que ya no son las mismas, que ya no las conocen, que son más rápidos para ellos, no pueden atravesarlas, no pueden ir a visitar al compadre porque se pierden con las calles nuevas. En fin, se tienen que adaptar a muchos cambios y esos cambios les provocan enojo. Ahí lo que deben aprender es a controlar ese sentimiento de ira, de enojo, porque esto puede llevarlos a sentimientos negativos de impotencia y de negatividad y además
de agresión hacia los demás a veces. Entonces los abuelos tienen que ser un poco más empáticos para aprender también del joven. Entonces es importante en este sentido que puedan aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, hay adultos mayores que no conocen cómo utilizar un celular, no conocen cómo utilizar una computadora, entonces, o el metro, ¿no? Las personas que visitan México no pueden utilizar el metro, es complicado, entonces es importante también conocer esta parte, que nuestros adultos mayores sepan que hay que encontrar soluciones, que hay que encontrar nuevas formas. Y por último, comentar algunas situaciones que hay que evitar. Bueno, una muy importante con nuestro adulto mayor es evitar la sobreprotección, evitar esta parte de la dependencia y evitar la codependencia, porque lo que sucede muchas veces con nuestro adulto mayor es que el hijo tiene una necesidad de cuidar al papá, y el papá tiene, o la mamá, una necesidad de que lo cuiden. Entonces, evitar esta cuestión de la sobreprotección y hacer de nuestros adultos mayores personas independientes, personas seguras, personas que puedan vivir en total plenitud, cuidar su entorno, cuidar que todo lo puedan tener a su alcance, evitar distracciones, distractores en casa con ellos, que se sientan amados y queridos como personas que formamos parte de su contexto. Ser pacientes con ellos, son personas que van creciendo, que van cambiando sus estados de ánimo, que van teniendo otras necesidades. Entonces aprendamos a ser pacientes con ellos y actuar como modo de guía para ellos, ¿sí? Ya nos cuidaron, ya nos crecieron, ahora también esta parte de poder devolverles un poquito de lo que ellos hicieron. Pues hasta aquí mi tema. Muchísimas gracias por tu atención y quedo a tus órdenes con mi contacto. Va a aparecer aquí adelante. Muchísimas gracias. Segunda Feria de la Salud. UME.